Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús termina de decirle a la samaritana que él tiene un agua que salta hasta la vida eterna, y entonces ella le da esta respuesta y le dice que, dame esta agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús le pega un giro a la conversación y le dice, ve, me llama tu marido y dile que venga. Entonces ella le dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús le contesta, estás diciendo la verdad porque tuviste 5 maridos y el que tenés actualmente no es tu marido. Chan. O sea, le cambió totalmente el eje de la conversación, no se sabe por qué, él sabe por qué. Y claro, la sorpresa de esta mujer es tremenda. Le dice, Señor, veo que eres profeta, y le dice. Y entonces es muy interesante este tema porque ella se da cuenta, fíjense, al principio de la conversación, como tú, judío, ¿no? Pero a medida que la conversación va progresando, ella empieza medio como a sospechar de que tenía delante a alguien importante, ¿no? Entonces ya no le dice, no lo trata ya como al enemigo. Ya es la segunda vez que le dice Señor. Primero dice, Señor, dame de esa agua. Después dice, Señor, veo que eres profeta, ¿no es cierto? Se está empezando a dar cuenta de que hay alguien importante ahí delante suyo, ¿no? Y hay un comentario muy lindo de Chevreau que a mí me gusta mucho, porque se pone un poco en el interior de ella, ¿no? Se da cuenta que él conoce lo que hay en el interior de su alma, lo que hay en su vida, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, veo claro que eres un profeta. Cuando yo me aproximaba al pozo, Señor, tú ya me conocías y a pesar de todo no te apartaste de mí. Tú sabías qué profunda era mi indignidad cuando me prometías el agua viva de la salvación. O sea, Dios ya conoce de entrada todo lo que nosotros somos y todo cómo es nuestra vida, qué es lo que hay en nuestro corazón. No podemos escaparnos del conocimiento que Dios tiene de nosotros, ¿no? Ahora, ese conocimiento que incluso de nuestras debilidades y de nuestras miserias, a Dios no lo aparta de nosotros. Precisamente por eso viene Él a donde nosotros estamos. San Agustín tenía unas palabras muy cortitas. San Agustín, una de las cosas que tiene es que en pocas palabras te define toda una cosa enorme, ¿no? Hay 4 palabras en latín: noverim te, noverim me. Conocerte, Señor, y conocerme. Gran parte de esa salvación que Dios viene a traernos a nosotros está en ese conocimiento nuestro, en ese conocimiento de Dios y en ese conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal, ¿no? Entonces Jesús, ¿para qué le dice a la mujer? ¿Por qué le habla de sus 5 maridos? ¿Le habla de los 5 maridos para recriminarle? No. Le habla de sus 5 maridos para demostrarle que él sabe quién es ella y que sabiendo quién es ella, no solo no se apartó, sino que él tomó la iniciativa y él se acercó.
Les voy a contar una historia y después se la voy a mandar a mis amigos. Tengo un grupo de amigos en un chat que son unos personajes totales, ¿no? Una vez le dije a uno de ellos: no te olvides que yo soy medio fascineroso. Y él me dijo: no te olvides que por eso somos amigos. Entonces uno de ellos me dice: yo te voy a convertir al politeísmo. Y entonces yo le digo: lo tuyo es un sacerdocio. Así son nuestros diálogos, ¿no es cierto? Entonces de vez en cuando viene alguno y me dice: oye, una cosa, pero ¿vos pensás que nosotros tenemos una posibilidad de salvarnos? ¿Tenemos alguna posibilidad de salvarnos? Mirá, yo creo que sí, mirá, ojalá, porque si ustedes no tienen posibilidad de salvarnos, es probable que yo tampoco tenga posibilidad de salvarnos. Esos de alguna manera, o sea, por un lado están en la suya. Por un lado, yo los quiero mucho, me divierto mucho con ellos, pero es cierto, podríamos decir que no están dentro de la cuadrícula de lo que es, digamos, podríamos decir, lo más ortodoxo, o de lo que algunos tienen alguna pequeña irregularidad, o no tan pequeña irregularidad. Se los voy a contar a ellos, después les voy a mandar el videito para que se diviertan. Entonces me dice: bueno, pero entonces lo nuestro no tiene red. Mirá, qué interesante que es la manera que Dios tiene de acercarse a la gente, ¿no? Porque a Dios no le interesa el pecado, le interesa el pecador. No le interesa, digamos, que alguien cumpla, podríamos decir, con la currícula, o que alguien esté dentro de la ley. El pecado es algo más distinto de estar fuera de la ley, ¿no? Es decir, el pecado es algo que daña al propio ser humano, es algo que daña al hombre. Es decir, y lo que Dios quiere no es buscar la pena por el delito cometido, sino lo que Dios quiere es liberar a la persona de aquello que le hace daño. Entonces a veces uno se aleja. ¿Y por qué nos alejamos de la misericordia de Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Por distintos motivos. Uno de los motivos por los que nosotros nos alejamos es porque tenemos unos proyectos distintos de los que Dios tiene para nosotros, ¿no? Hay veces cuando estamos así como muy enganchados con nuestros proyectos, en cuanto alguien se nos arrima un poquito y nos quiere sintonizar un poco, enseguida le ponemos el handoff, ¿no? Le ponemos la mano ahí adelante y no te metas, y déjame que yo me arreglo mi vida, ¿no? Yo estoy en lo mío, no te metas, yo soy el que define. A veces queremos definir el ser humano, y el inicio del pecado está en ese querer ser quien define lo bueno y lo malo, quien define el bien y el mal. Puede comer de todos los árboles del paraíso menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque bien sabe Dios que no van a morir si comen de ese árbol. Ustedes, lo que pasa es que se les van a abrir los ojos y ustedes van a descubrir por ustedes mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el gran, ¿no? La gran tentación. La gran tentación. La gente cuando piensa en el pecado original piensa que el pecado original es un pecado de sexualidad, es un pecado no sé, o de infidelidad o de no sé qué. No hay ningún indicio en el libro de Génesis que haga pensar que el pecado original fue un pecado contra la castidad. No, es todo lo contrario, es un pecado en el que el hombre se afirma su propio criterio en contra de Dios. Dios le molesta, desconfía de Dios, desconfía de que lo que Dios le dice es bueno. Voy a probar de este árbol porque si yo pruebo este árbol yo voy a conocer por mí mismo
lo que está bien y lo que está mal, y Dios que no me molesta. Esta es un poquito la fórmula, iba a decir, la fórmula del pecado. En definitiva es la fórmula del pecado, porque todo pecado en última instancia se refiere a que yo digo qué es lo bueno y qué es lo malo. No es ninguna persona está al lado y Dios tampoco. Dios viene siendo como mi rival. Yo sé cómo pasarla bien, yo sé cómo divertirme, Dios que no me moleste. Este es un poco el fondo del pecado. Entonces lo que Dios quiere no es castigar al pecador, lo que Dios quiere es decirle, flaco, abrí los ojos, date cuenta de qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Yo no vengo para molestarte, vengo para decirte cómo hacer para ser feliz. Yo te he creado para que seas feliz, no te distraigas. Te estás yendo a la banquina. Eso es lo que el Señor nos mira como con desesperación, ¿no? Como diciendo, pobre, como una madre que mira a su hijo, ¿no? Pobre hijo mío que se está yendo, ¿no? Y se está perdiendo la felicidad. Así es como el Señor nos mira a nosotros. Había un cura en el colegio que, ¿se acuerdan de los, ¿cómo se llamaba? El púlpito. Alguien decía que, ¿sabes cuál es el animal que tiene sus hijos en la iglesia? ¿Cuál? El pulpo, porque tiene al pulpito. Bueno, este cura hablaba desde el púlpito, de allá arriba, y entonces el estilo antiguo era el estilo de señalar el error y el pecado. Y entonces desde arriba del púlpito decía, señalaba con el dedo, decía, porque usted, señora, a ese cura te aseguro que hoy le cortan la yuca. Bueno, pobre, eran mujeres buenas, entonces cuando... Un estilo muy de aquella época, ¿no? Por suerte ya no existe más. Por suerte para el cura, porque lo hubieran liquidado. Bueno, la cuestión es que el Señor no pretende eso, no pretende ponernos el título o el rótulo de pecador, de ninguna manera. Lo que quiere es todo lo contrario, ¿no? Advertirnos de que tenemos este peligro, que tenemos este riesgo. Y por eso Él lo que hace es ayudarnos a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. El Evangelio de San Juan, que es el que narra este episodio, no narra demasiado lo que... la parte emocional de la mujer, o no, seguramente este diálogo fue mucho más largo de lo que cuenta el Evangelio. O sea, la finalidad de San Juan seguramente no es contar todo el proceso psicológico que va, todo el cambio que va surgiendo interiormente en ella psicológicamente, sino más bien cómo va descubriendo, empezando a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que son vivir a oscuras y lo que es vivir en la luz, ¿no? Jesús dice, ¿no? La persona que ama el bien se acerca a la luz. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos teniendo esa luz para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay una frase muy linda de la liturgia que dice, para que podamos alcanzar lo que nos prometes, enséñanos a amar lo que nos mandas. Por eso, a la hora de hablar de las cosas de Dios, vieron que ahora, por ejemplo, hablar del pecado, ustedes le dicen a uno qué sé yo, a cualquier persona, ya de 60 para arriba incluso, ya somos de última generación nosotros. O sea, el race de esta generación lo empezamos nosotros, fuimos nosotros los que los empezamos, la generación de los Beatles,
de los Rolling Stones, etc., del Mayo francés, somos nosotros los que empezamos todo este lío. Bueno, algunos otros habían empezado antes, ¿no? Pero nosotros no somos ajenos a todo este cambio. Entonces, no sé por qué les estoy diciendo esto. Háblenle ustedes a alguien que ande en los 65 70, háblenles del pecado. Ya no les dice nada a ellos el pecado. Esto es pecado. Entonces, para ellos el pecado. ¿Y esto es pecado? No, ¿qué? ¿Por qué es pecado? O sea, es como que te miran como diciéndote, cortala con este tema, ya estamos grandes, ¿no? A un amigo mío, de esa edad, él está hablando de la confesión y el amigo le dice, oye, ya somos grandes. Como diciendo, ¿cómo es hablar de confesión en el siglo XXI? ¿Cómo se te ocurre hablar de...? Y sí, hay que ir a pedir perdón al Señor, y hay que ir a acercarse a la luz para que la luz nos ilumine. Pero, claro, hablar de pecado es como hablar otro idioma que la gente no entiende o no quiere aceptar. Es como que tenemos que profundizar en ese descubrimiento del bien. ¿Por qué tenemos que acercarnos a la luz? Porque acercándonos a la luz vamos a encontrar la distinción entre el bien y el mal. Acercándonos, son cosas que se van complementando, ¿no? Cuando una persona está muy lejos de Dios, entonces no quiere acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque la luz lo haría cambiar. Y a la vez, cuando todavía no tiene luces, tampoco, ¿no? Muchas veces cuando una persona, hay gente que tiene muchos problemas intelectuales y cuando se confiesa, se le acaban los problemas intelectuales. Bueno, es decir, cuando vuelve a encontrar el bien y cuando vuelve a disfrutar del bien, es como que los problemas intelectuales pasan a un segundo plano. O sea, no es que uno entendió todo, no. Pero ha pasado en más de una oportunidad, ¿no? Gente que tenía 18 planteamientos distintos. ¿Y cuántos años no te confesás? 10 años. Anda, confesaste y después seguimos charlando. Muchos te dicen, tómatelas, y alguno que decide ir a confesarse, se le aclaran muchas cosas después. Y además la gente San Agustín también tenía una frase preciosa, dice, si no, me parece que era San Agustín, ahora yo ya lo admiro tanto a San Agustín que le atribuyo a él todas las cosas así. Bueno, había un padre de la iglesia que decía, si no declaras la magnitud de la deuda, no conocerás la abundancia del perdón. ¿Por qué cuando uno va a la confesión declara los pecados que tiene? Porque se está acogiendo a la misericordia divina. Se dice que la confesión, el sacramento de la penitencia, es un tribunal. En el tribunal hay una persona que es culpable de algo, hay un delito, y habitualmente cuando se encuentra que el acusado es culpable, se le impone una pena. Este es un tribunal distinto. El resultado es cuando se descubre la culpabilidad, lo que viene es el perdón. Entonces, como lo que viene después de haberse descubierto es el perdón, entonces, ¿qué es lo que hace el acusado? El acusado es el propio fiscal. Yo me acuso a mí mismo porque yo vengo no a recibir el castigo, vengo a recibir el perdón. Y cuando me acerco a recibir el perdón, no estoy exponiéndome a que Dios me caiga con el hacha, no, o a que me juzgue mal, no. Estoy, al contrario, podríamos decir, como poniendo en funcionamiento las antenas para que esa misericordia llegue con todo. El Papa Francisco tiene un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia.
Se los recomiendo, es una entrevista que le hace un periodista y entonces pues, todo se acerca a la misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Es una frase que la pronunció por primera vez Benedicto XVI, pero que tiene mucho que ver con todo el argumento de esa entrevista, ¿no? Esa entrevista larga que le hacen. Y una de las cosas que dice, el Papa dice un montón de cosas, me voy a quedar con dos, nada más. Una es que Dios siempre está buscando un resquicio para perdonar. Vieron que los seres humanos somos al revés, siempre estamos buscando algo, ¿viste?, para hacerle notar al otro que se equivocó. Bueno, Dios está buscando siempre una oportunidad para perdonar. Cuenta una anécdota de una novela. Era un soldado alemán que lo iban a fusilar. Se le acerca a un cura para ofrecerle la confesión. Y el cura y el soldado dice: padre, yo no me puedo arrepentir, porque si yo siguiera viviendo, si ahora me dicen que yo puedo seguir viviendo unos años más, yo seguiría pecando, dice. Seguiría haciendo lo mismo que venía haciendo hasta el momento, yo no estoy arrepentido. Y entonces el cura le dice: pero ¿te da pena el no estar arrepentido? Y un poco de pena me da el no estar arrepentido. Bueno, yo te absuelvo tus pecados. Es decir, como que Dios está, ¿no? Iba otro cura, le fue a decir una vez a Bergoglio, dice: yo vengo quiero decir que soy demasiado rápido para dar la absolución y me parece que no sé si lo estoy haciendo bien, pero de vez en cuando le digo a Jesús: bueno, Jesús, vos fuiste el que me diste el ejemplo. En la cruz, ¿no es cierto?, cuando el buen ladrón le dice: nosotros estamos acá en justo castigo por nuestros pecados, pero él no ha hecho nada, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesús no es decir: ¿cuántos homicidios cometiste? ¿Cuántos adulterios? ¿Con cuántas veces? ¿En qué condición? No. Le dice: en verdad te digo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Es la primera persona, es el primer santo, es el único santo canonizado en persona por Jesucristo. El único. Después se murió Jesús, después resucitó. Pero Jesús lo canoniza, ¿no? Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Bueno, y después hay otro episodio que comenta también el Papa Francisco, que es el de la mujer que es hallada en el delito de adulterio. Y entonces, claro, el comentario es: claro, los fariseos la querían apedrear. Los fariseos son los que buscan venganza. Los que están llenos de pecados son los que acusan al otro como pecador. Jesús, que es el que no tiene pecado, no lo acusa como pecador. Al revés, no le dice a la pecadora. Él podría haber tirado la primera piedra, ¿no? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y se fueron retirando los que acusaban a la mujer, se fueron retirando empezando por los más viejos. Cuanto más viejos eran, más pecados tenían. Se ve que no tenían una deuda ya arriba, ¿no? Entonces se esperaba retirar. Claro, la pecadora, esta mujer, se queda, digamos, con alguien, con el único que no tiene pecado. Era el único que podríamos decir que tenía derecho a arrojar la piedra. Y se queda con él a solas y dice: es el momento de Jesús que perdona, ¿no? Y Jesús perdona acariciando, dice el Papa. Fíjense qué interesante. No solamente perdona diciendo: no te voy a castigar, sino que perdona con esa ternura, ¿no? Mujer, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Une la misericordia, o sea, es la misericordia y la ternura, ¿no? Las dos cosas juntas. Esa es la caridad cristiana. Bueno,
está bueno que nosotros no nos escapemos de la misericordia divina. Está bueno que nosotros no nos escapemos de la luz. Aunque a veces puede ser un poco arriesgado, puede ser un poco peligroso, ¿no? Les cuento una última anécdota que es del cardenal Newman. El cardenal Newman al final de sus días dijo una palabra, una frase muy linda, dice: no he pecado contra la luz. Esto no hay que entenderlo, no he pecado a contraluz, sino no me he rebelado contra las luces que Dios me ha ido mostrando, ¿no? Y él, seguir a la luz le costó mucho, porque él tuvo que abandonar todo lo que le pertenecía, todo lo que él había ganado por sus propios méritos, lo tuvo que abandonar para seguir a la luz. Él era anglicano, era un hombre muy importante dentro de la iglesia anglicana, y decidió juntarse con unos amigos suyos para demostrar que la iglesia que más se parecía a la iglesia de los comienzos era la iglesia anglicana. Y empieza a estudiar y en su interior empieza a ver que la iglesia católica se parecía más que la anglicana. Bueno, entonces su conciencia le pedía que se convirtiera en la iglesia católica. Fíjense qué difícil, ¿no? Y este hombre, que tenía unas luces espectaculares interiormente, en primer lugar, perdió ese prestigio que tenía en la iglesia anglicana y las amistades que tenía en la iglesia anglicana. Y cuando se convierte a la iglesia católica, muchos de los católicos pensaban que su conversión no era sincera. Y encima, en el mismo momento en el que en el Concilio Vaticano I están definiendo la infalibilidad del Papa, porque el Papa es el vicario de Cristo, a Newman se le ocurre decir: brindo por la conciencia que es el primer vicario de Cristo. Era un tipo que las luces que tenía los ponían en un brete continuo, ¿no? O sea, él iba recibiendo luces y él iba acercándose a esa luz y él iba defendiendo esa luz que él iba viendo, ¿no? Bueno, está bueno ese. Newman no iba en contra de la infalibilidad del Papa, pero es cierto, el Papa es el vicario de Cristo, pero hay otro vicario antes, que es la conciencia que cada uno tiene en su interior, porque la conciencia es esa voz de Dios en el interior de cada uno. Bueno, entonces no hay pecado contra la luz. Interesante, acercarse a la luz, aunque acercarnos a la luz tenga su costo, ¿no? Porque es un poco renunciar a nuestra propia visión de las cosas y saber, buscar la verdad en sí misma, no de acuerdo a nuestros intereses, sino esa rectitud interior para buscar lo verdadero, esa rectitud interior para buscar lo bueno. Pidamos al Señor que nos ayude, para alcanzar lo que Él nos promete, que nos enseñe a conocer y amar por qué nos manda determinadas cosas, porque en esas está nuestra felicidad, que no nos distraigamos. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.